Noches o días donde me estén escuchando. En esta ocasión vamos a ir un viaje por lo que ha sido la historia de la música desde la Edad Media hasta nuestros días. Empezamos. Episodio 1, parte 1. Cuando Dios inventó el do, música antigua y los primeros bardos del caos. Antes de los festivales del metal, antes de los solos de guitarra, que te hacen sentir que viajas al Valhalla. Hubo un tiempo oscuro y sin memes, la Edad Media. No había Spotify, no había YouTube, y si querías escuchar música tenías dos opciones: o ser rey o ser monje. Y si eras campesino, tu banda sonora era el mugido de las vacas, las campanas de la iglesia, y si tenías suerte, el laúd destinado del trovador ebrio. Pero vayamos al grano. El canto gregoriano, el primer modo Dios musical. Imagina un coro de hombres calvos, con túnicas, cantando en latín, todos a una sola voz, sin armonía, sin ritmo marcado y sin instrumentos. Bienvenido al canto gregoriano, la música con la que el cristianismo intentó purificar almas y poner a dormir demonios. Literalmente, monofonía pura a una sola línea melódica es como si escucharas un demo de Love Bites sin batería, sin guitarras, sin bajo y sin voz principal, pero eso sí, con mucho reverb natural de catedral. ¿Por qué es importante? Porque es el primer intento de notar la música en Occidente, o sea, escribirla. Nada de tablaturas ni cifrados, sino neumas. Esos dibujitos raros que parecen gusanitos borrachos. Y no lo invento. San Gregorio I, mágicamente, al recibir música de una paloma celestial, aunque esa es la versión oficial, y digna de un anime bíblico. Lo cierto es que fue una recopilación de cantos religiosos que buscaban unificar la música cristiana en Europa. Spoiler, no funcionó del todo. Modos gregorianos antes del do, re y mi. Antes de que alguien dijera, vamos a usar escalas mayores y menores, existían los modos gregorianos: dórico, frigio, lidio, misolidio. Sí, igual que los que usan Yngwie Malmsteen, solo que sin solos de guitarra ni fuego en el escenario. Cada modo tenía un rollo emocional distinto. El dórico era heroico y triste. El frigio era dramón de telenovela medieval. El lidio, angelical hasta dar diabetes. Y el misolidio, misterioso y rarito. Por eso digo, sin estos modos no habría power metal ni openings de animes con escala frigia dominguera. ¿Y el ritmo y los instrumentos? Olvídate de eso. El ritmo era libre, como las ganas de un monje de pecar los domingos, y los instrumentos estaban prohibidos en el culto al principio. Todo era voz, porque en el fondo la iglesia creía que los instrumentos eran cosa del demonio.
hasta que los usó para evangelizar pueblos bárbaros. Aunque en paralelo, en tabernas y plazas ya sonaban liras, flautas de hueso, laúd, salterio, sanfona y otros inventos que hoy sonarían perfectos en una banda de folk metal. Tierre, el germen de la épica. Así que, aunque parezca aburrido, el canto gregoriano fue la chispa del infierno sagrado musical. Sin esa base no habría teoría musical, no habría notación, y sin eso ni Tierra Santa, ni Rata Blanca, ni Es Japan hubieran encontrado la forma de expresar tragedias épicas o solos de guitarra que duelen en el alma. La Edad Media no fue tan oscura como dicen, solo tenía mal presupuesto, pero gran banda sonora en latín. Ahora seguimos con otro capítulo de este episodio tan loco de la Edad Media. Capítulo 2. Juglares, trovadores y el anime medieval con vino y lujuria. Después de tanto canto piadoso, la humanidad dijo: ok, Diosito, muchas gracias. Ahora vamos a cantar sobre lujuria, vino y aventuras de guerra. Y así nacieron los juglares y trovadores, los verdaderos bardos del rol, pioneros de las bandas indie que iban de castillo en castillo, sin micrófonos ni rupis, pero con mucha labia y con un tamborcito desafinado. ¿Juglares o trovadores? ¿No es lo mismo, compadre? No. Un trovador era más pro. Componía, cantaba y usualmente venía con clase. Algo así como un artista conceptual que también sabía usar Twitter sin cancelarse a sí mismo. ¿Y el juglar? El juglar era el entertainer, el que tocaba, bailaba, contaba chismes, imitaba nobles. Un TikToker medieval sin internet ni vergüenza. Ambos usaban instrumentos como el laúd, la vihuela, la gaita, sí, la de los celtas borrachos, y las flautas traversas tocando melodías pentatónicas, modos modales y a veces hasta canciones que hoy sonarían como un intro de anime isekai. ¿Y qué cantaban estos bardos o estos raros medievales? Pues de todo: amor cortés, ese amor imposible que da más dolor que cualquier balada de Rata Blanca, guerras, hazañas épicas y la ocasional canción para beber hasta caer del burro, o sea, los primeros parkour. Sí, te estoy hablando de los ancestros musicales de Tierra Santa, Blind Guardian, y todo lo que lleve la palabra dragón en el nombre de la banda. ¿Qué aportaron a la música? La idea de melodía acompañada por instrumentos, algo impensable en el canto gregoriano. Empezamos a ver estructura, estrofa, estribillo y hasta formas fijas como la balada, el viralei y demás joyitas. Y por si te lo preguntas, sí, sin ellos no existiría el concepto de canción pegajosa. Así que la próxima vez que un reggaetón no te salga de la cabeza, dale gracias al trovador medieval.
Tercera parte. Ars Nova y el proto-prog, cuando Europa se puso técnica. Ahora pasamos del siglo XIV al XV, donde los músicos dijeron: ya me aburrí de cantar solos sobre damas que me ignoran. Quiero complicar las partituras hasta que nadie las pueda leer. Y así nació el Ars Nova, o como lo diríamos hoy, metal progresivo con túnicas. El boom de la polifonía. ¿Te acuerdas de cómo el canto gregoriano todos cantaban lo mismo al unísono? Bueno, Ars Nova dijo no, y metió varias voces simultáneas. O sea, cada quien cantaba algo diferente, pero sincronizado. Toma eso, Dream Theater. Esto permitió el nacimiento de la armonía, las texturas musicales y sobre todo el caos ordenado que sería vital para el barroco y luego el metal sinfónico. ¿Quiénes fueron los loquitos detrás de todo esto? Guillaume de Machaut, el Mozart del siglo XIV, pero con menos peluca y más clérigos mirando feo. Philippe de Vitry, creador del término Ars Nova, metió más ritmo que una batería doble de power metal. Y ojo, los ritmos ya no eran solo tac y tac eclesiásticos. Aparecen compases complejos, divisiones ternarias, síncopas. Sí, síncopas en 1370. Papá, el JIT medieval. El gran aporte, libertad rítmica y expansión estructural. Gracias, Ars Nova. Las misas se volvieron piezas musicales complejas, tipo álbum conceptual. Las canciones podían durar más de 3 minutos. ¡Al fin! Se asentaron las bases de la notación moderna, esa que vos sufres cuando haces dictado musical en la uni. Final de este episodio. Del rezo al riff. Desde la monofonía monascal hasta los bardos lujuriosos y luego hasta las armonías imposibles de Mauss. La Edad Media fue más musical de lo que Netflix te quiere hacer creer. Si esa evolución ni el romanticismo hubiera tenido drama, ni Love Beats hubiera hecho escalas locas, ni Tierra Santa su poder narrativo. Y esto, querido, es solo el prólogo. Porque ahora nos metemos a otra época más complicada, si se puede decir. Bienvenidos al barroco. Adornos, drama y músicos con déficit de simplicidad. La Edad Media se acabó. El Renacimiento calentó motores con su "mira qué bonito canto" a 3 voces. Pero el barroco dijo: a tomar por saco la sutileza. Vamos a ornamentar hasta que nos sangren los dedos. Sí, el barroco. Es como ese guitarrista que no puede tocar una sola nota sin meterle 5 adornos, 3 escalas y 2 modulaciones. Pero ojo, aquí se forjó la estructura musical moderna. ¿Qué trajo este periodo? El nacimiento de la tonalidad funcional, mayor y menor. Adiós a los modos medievales o las progresiones que hoy escuchas hasta en Rata Blanca. La invención de la ópera, que fue básicamente una telenovela cantada por gente con pelucas gigantes. El surgimiento de los virtuosos, gente que decía:
Si no toco 30 notas por segundo, me muero. Figuras claves. Claudio Monteverdi, el papá de la ópera. Puso drama donde solo había madrigales ñoños. Antonio Vivaldi, pelirrojo, cura, violinista pro, creador de las 4 estaciones. El tipo inventó el proc violinístico. Domenico Scarlatti, ese que hacía que el clavecín sonara como un videojuego de 8 bits barroco. Parte 2. Bach, el dios matemático del contrapunto que nunca sonrió. Aquí entra Johann Sebastian Bach, el tipo que si viviera hoy tendría un canal de YouTube enseñando teoría musical con una taza de café negro y odio a la humanidad. Bach no inventó el contrapunto, pero lo llevó al Olimpo. Tomaba 2, 3, hasta 6 líneas melódicas y las hacía encajar como un rompecabezas de demonio que hizo este genio. El clave bien temperado, 24 preludios y fugas en todas las tonalidades. Básicamente dijo, quiero que el mundo practique escalas con trauma. Las variaciones Goldberg. Cuando contar ovejas no funcionó. Un riacachón le pidió música para él, para el insomnio. Bach le entregó 30 variaciones de locura pura. Las pasiones y la misa en si menor. Si quieres drama religioso a nivel Dark Soul, acá tienes. Bach y el metal. ¿Quieres entender por qué tanto metal progresivo y neoclásico adora a Bach? Usó extremo del contrapunto, como hacer 3 riffs al mismo tiempo y que todos suenen tan bien. Frases musicales matemáticamente perfectas. Dominó el órgano, el instrumento más demoníaco y celestial de la historia. Bach fue el proto, Whitney Meistein, solo que con menos ego y sin guitarra. Parte 3. El barroco tardío, orquestas, conciertos y músicos que ya olían al clasicismo. ¿Qué apareció? El concierto roso, básicamente una batalla amistosa entre varios solistas y una orquesta. La suite orquestal, muchas danzas juntas que hoy serían el soundtrack de una película épica. Ornamentación extrema, porque si no metías trinos, mordentes y escalas en espiral, era considerado sencillo. ¡Qué horror! Compositores del barroco tardío. Joseph Friedrich Handel. El de El Mesías, sí, el de Aleluya que escuchas en cada Navidad. También inventó el concepto de himno épico con coros que hacen temblar el suelo. Telemann compuso más que nadie, literal, más de 3000 obras. Hoy sería un generador de loops para samples en el F-Studio. Jean-Philippe Rameau metió teoría armónica a puño limpio y escribió óperas donde los dioses batallaban con caballos voladores. True Story. No es face, es verdadero. Fin del barroco, 1750, y aquí muere el dios de esta época. Y como si la historia musical tuviera humor negro, el barroco terminó oficialmente cuando muere Bach.
no porque él quisiera, sino porque nadie más podía seguir el nivel. Lo que vendría después sería más clásico, más equilibrado, más racional, pero menos metalero. Ahora entramos a ese mundo. El clasicismo, equilibrio, simetría y compositores con pelucas y estilo. Bienvenidos a la era donde los músicos se convirtieron en arquitectos del sonido, los nobles en patrocinadores exigentes y los compositores aún no se tiraban al drama total, pero ya se asomaban al caos. Aquí todo tiene forma, proporción y por supuesto pelucas que podían esconder una orquesta de cámara. Capítulo 1. Haydn, el papá de la sinfonía y del humor musical. Joseph Haydn, mejor conocido como el papá de todos los que vinieron después, no solo inventó la sinfonía como quien hornea pan por primera vez, sino que además se dio el lujo de componer más de 100 de ellas como si fuera playlist del día. Este señor era tan productivo que Beethoven lo llamaba el viejo, y eso que Haydn lo estaba entrenando. Su estilo, ordeando, elegante y con una pizca de travesura. Sus obras a veces hacen chistes musicales, como esa sinfonía que se llama La Sorpresa, solo porque le metió un golpe de orquesta para asustar a la audiencia adormecida. Un tipo elegante, sí, pero con ganas de trolear al público. Capítulo 2. Mozart, genio, precoz, influencer y rockstar sin TikTok. Gottfried Amadeus Mozart, el niño prodigio que a los 5 años componía y a los 7 ya hacía giras. Sí, si hoy existiera, estaría dando conciertos vía stream, ganando millones y aún sin bañarse. Mozart fue el chico cool del clasicismo, componía rápido, bien y sin miedo a ponerle pasión a lo que hacía. Se movía entre lo sacro, lo operístico, lo sinfónico y lo instrumental como si todo fuera parte de una sola playlist divina. Le gustaba burlarse de la nobleza con su música, tenía un humor escatológico y escribió algunas de las óperas más icónicas de todos los tiempos, como Don Giovanni o la Flauta Mágica. Murió joven, con apenas 35 años, pero nos dejó tanta música que podríamos ponerla de todo para toda una guerra de RPGs por turnos y aún sobraría. Capítulo 3. Beethoven. Fase 1, porque se mantuvo fases hasta morir. Cuando el clasicismo empezó a oler a revolución. Y entonces llegó Luigi van Beethoven en sus primeros años. Todavía jugaba con las reglas clásicas, pero ya tenía esta mirada de voy a romper todo esto algún día. Su música era intensa, seria, poderosa, como si cada sinfonía fuera un aviso de tormenta. La primera sinfonía aún respetaba la etiqueta de Haydn, pero ya en la tercera, la famosa heroica, pegó el grito de independencia artística y eso que aún no se había quedado completamente sordo.
Beethoven en su fase clásica fue como el antihéroe que va a la academia de superhéroes, pero sabes que en cualquier momento se va a ir por su cuenta a salvar al mundo con su propio estilo y ritos internos. ¡Tararán! Y ahora entramos al romanticismo, donde la música se puso trágica, intensa y un poco tóxica. Bienvenidos al periodo donde los compositores ya no querían simplemente agradar a los nobles ni seguir reglas. Querían gritar sus traumas, obsesiones y amores imposibles en cada nota. ¡Adiós, pelucas! ¡Hola, revolución! Esta era la era de los sentimientos a flor de piel, de los conciertos que duraban horas y de las sinfonías con subtítulos más largos que una canción de Rata Blanca. Capítulo 1. Luigi van Beethoven, fase 2. El dios sordo que hizo llorar a la música. Ya lo vimos revelarse en el clasicismo, en la fase 1, recuérdelo. Pero ahora Beethoven muta. La sordera le quita el mundo exterior y lo lanza a su interior. Resultado, obras que son ritos desde el alma. Su quinta sinfonía es literalmente el destino tocando a la puerta. No lo digo yo, lo dijo él. Y su novena, bueno, ahí dijo, ¿saben qué? Voy a meter un coro completo con una sinfonía, porque puedo. Mientras medio mundo apenas aprendía a usar tenedores, él estaba creando la base de todo lo que vendría después: drama, grandeza y sudor emocional. Gracias, Luigi, por abrir el camino a la intensidad existencial con estilo. Capítulo 2. La música programática, cuando la música decidió contar cuentos sin palabras. ¿Te imaginas una canción que te lleva a una batalla, a un bosque encantado o a una orgía de brujas? Pues eso es la música programática. Los románticos no querían solo formar, querían que cada nota contara una historia. Y aquí entra el loquísimo Héctor Berlioz, con su Sinfonía Fantástica, una obra basada en su obsesión enfermiza con una actriz. Spoiler, al final sueña que la mata, va a su propio funeral y una horda de brujas bailan sobre su tumba. Sí, todo eso está en la música. Y ni hablar de Franz Liszt, el rockstar original, que enloquecía multitudes con sus poemas sinfónicos y se echaba recitales enteros de memoria, mientras las condesas se desmayaban. Era como una mezcla de Whitney Meister, Chopin y un predicador. Capítulo 3. Chopin, Tchaikovsky y los poetas del piano y el corazón roto. Aquí entra Chopin, el poeta del piano, el hombre que convirtió la tristeza en arte, el silencio en suspiro y cada nota en un poema. Todo lo que tocaba sonaba a carta de amor escrita a tinta de lágrimas. No componía para multitudes, sino para salones íntimos. Cada nocturno suyo parece decir: hola, soy frágil, bello y emocionalmente inestable. ¿Quieres llorar conmigo? Y luego está Tchaikovsky, con su alma rusa cargada de conflicto interno. Nos dio el lago de los cisnes, el cascanueces y sinfonías que parecen pedir abrazos a gritos. Aun con todo su tormento, dejó algunas de las melodías más hermosas jamás escritas.
Así termina el cuarto episodio, lleno de fuego emocional, música que parece ópera sin cantantes y compositores que vivían con el corazón al borde del colapso, pero con estilo. Próxima parada, el postromanticismo y nacionalismo musicales, donde cada país quiso tener su propio soundtrack y los compositores empezaron a experimentar más hasta llegar al caos hermoso del siglo XX. Episodio 5. El romanticismo y nacionalismos, cuando la música sacó pasaporte y le dio por experimentar. Aquí es cuando los compositores empiezan a preguntarse, ¿y si en vez de sonar como Beethoven, sueno como mi tierra, mi pueblo, mis vacas y hasta mi revolución? Y así nacen escuelas, himnos no oficiales, sinfonías folclóricas y la necesidad casi patológica de no sonar único y raro. Capítulo 1. La música con sabor a patria, nacionalismos con bombo y banderas. Durante el siglo XIX tardío y principios del XX, muchos países empezaron a decir, basta de parecerse a Alemania y a Francia, queremos sonar como lo que somos, y ¡boom! Nace el nacionalismo musical. Zlatan y Smetana en Chequia suenan a ríos, castillos, leyendas y cervezas. Rec en Noruega hace que escuches un flordo solo con un acorde. Mussorgsky en Rusia. Bueno, suena como si Rasputín estuviera escribiendo música con boca. Manuel de Falla, en España, le da flamenco elevado a lo sinfónico, porque sí, se puede llorar con castañuelas. Y en América, Ginastera y Chávez comienzan a tirar líneas que luego alimentarían el metal sinfónico latino actual, aunque ellos no lo sabían. Todo eso con tambores, danzas campesinas y melodías que hacen que tu abuela diga, ¡ay, mi tierra!, aunque haya nacido en un barrio lejos de todo eso. Capítulo 2. Por romanticismo, más intensidad, más locura, menos reglas. Si el romanticismo ya era intenso, el posromanticismo dijo, vamos a hacerle todo más grande, más difícil, más trágico, más me quiero morir. Así aparece Gustav Mahler, el compositor que metía universos enteros en una sola sinfonía. ¿Cuánto dura una sinfonía suya? Lo suficiente como para hacerte una pizza casera, comértela y todavía estar en el segundo movimiento. Luego tenemos a Richard Strauss, que toma la música programática y lo convierte en cine sin película. Así habló Zarathustra. ¿Te suena? Sí, es la intro de 2001, Odisea del Espacio. Y no olvidemos de Schönberg, que empezó como romántico tardío, pero luego dijo, la tonalidad está sobrevalorada, y nos dejó en el caos atonal, pero eso lo dejamos para el próximo episodio. Capítulo 3. Anestesia del siglo XX. La olla empezó a hervir. Ya se sentía el temblor, la música harta de las formas clásicas. Se empezó a romper por dentro, las armonías ya no querían sonar bonitas, las melodías querían libertad. Los compositores empezaron a cuestionarlo todo. ¿Qué es una melodía? ¿Por qué tenemos que estar en do mayor?
¿Por qué no puedo usar escalas orientales, africanas o inventadas? Y así llegamos a la explosión creativa del siglo XX, donde hay de todo: ruidos, computadoras, jazz, guerra, miedo, esperanza y guitarras eléctricas gritando más fuerte que las bombas. Episodio 6. El siglo XX, la música que rompió todo y se rió de ti. Cuando empieza el siglo XX, los compositores miran las reglas de Beethoven, Mozart y compañía y las arrojan por la ventana. Este episodio es como una película de Tarantino, caótico, experimental y con momentos que dices, pero ¿qué demonios estoy escuchando? Capítulo 1. Los rupturistas. Schönberg y el Club de los Raros. Schönberg, el hombre que dijo, se acabó la tonalidad, y creó el dodecafonismo, donde los 12 sonidos de la escala tienen el mismo valor. Bonito, no, radical, totalmente. Sus alumnos Werner y Berg lo siguieron como zeta de armonía rota. El resultado, música que suena como si una calculadora estuviera teniendo una crisis existencial, pero eso sí, con intención artística. Mientras tanto, el público salía de los teatros con ataques de risa o furia. Algunos críticos decían, esto no es música, es una broma. Y Schönberg respondía, claro, pero una broma que va a cambiar todo. Capítulo 2. El otro bando. Stravinsky, Bartók y los salvajes del ritmo. No todos se fueron a lo atonal. Algunos dijeron, ¡hey! ¿Y si usamos folklore, pero lo convertimos en algo brutalmente moderno? Igor Stravinsky compone la consagración de la primavera y el día de su estreno hubo una revuelta en el teatro, porque los franceses de 1913 no estaban listos para escuchar compases irregulares y ver danzas tribales en vez de tutús bonitos. Bela Bartók mezcla melodías campesinas húngaras con estructuras complejas. Su piano suena como una pelea entre un oso y un matemático. Esto era música con ADN tribal, moderna y académicamente a la vez. Una mezcla letal, un laboratorio loco, un proto-power metal sin distorsión. Capítulo 3. Guerra, jazz y ruido. La música en el mundo real. Mientras en el mundo ardía en 2 guerras mundiales, la música se dividía en varias rutas. 1. El jazz. Nace en Estados Unidos con raíces afroamericanas. Puro fuego, improvisación y alma. Louis Armstrong, Duke Ellington, Charles Parker, mentes como metrónomos poseídos. Música de cine. Nace un nuevo héroe, el compositor de bandas sonoras, Carl Gold, Herman y más adelante John Williams. Música que te hace llorar antes de saber por qué. Música electrónica. Empieza con cintas y osciladores, como en el Forbidden Planet en 1956. El sintetizador estaba naciendo. Y en paralelo, John Cage mete silencio en las partituras, literalmente. 4,33 segundos de puro silencio. Genio o troll, tú decides. Y eso, queridos amigos, nos dejó el siglo XX, donde todo era válido: ruidos de motores, maullidos de gato, grabaciones en reversa.
guitarras eléctricas, ritos guturales y finalmente el metal. Episodio 7. El rock al metal y más allá, cuando la música sacó los dientes. Si no puedes bailar con eso, revolucionale al tiempo. Frase atribuida a alguien que probablemente se rebeló contra su profe de solfeo. Capítulo 1. El nacimiento del rock, blues, rebeldía y distorsión. Años 50, posguerra. La gente quiere sentir otra vez. Y los afroamericanos dicen, hey, nosotros ya llevamos décadas sintiendo esa llama de blues. El blues le habla al corazón roto, pero el rock le mete un amplificador. Chuck Berry, Elvis Presley, Little Richard, con ritmo sexual, guitarras chispeantes y una actitud de me vale. Este era el rito de una nueva juventud. El clero se escandaliza, los papás lloran, los adolescentes bailan como si el mundo se fuera a acabar. Capítulo 2. El heavy metal y sus hijos bastardos. Años 70. Los guitarristas descubren que pueden hacer que sus instrumentos suenen como un dragón enojado. Black Sabbath inventa el heavy metal como si fuera alquimistas oscuros. Led Zeppelin mete mitología, magia y blues en una licuadora eléctrica. Luego aparece Judas Priest, Iron Maiden y otros que convierten riffs en himnos. Y luego la evolución genética. Thrash metal, Metallica, Slayer, rápido, furioso y político. Power metal, Halloween, Stratovarius, Tierra Santa. Héroes, espadas, dragones y solos de guitarra que parecen carreras de Fórmula 1. Death, Blood, Doom, ya más extremos, más filosóficos o simplemente más guturales. ¿Qué estás escuchando? Una discusión entre el alma humana y el demonio, en forma de blast beats. Capítulo 3. Japón, videojuegos, anime y la música sinfónica 2.0. Mientras tanto, en el otro charco del mundo, Japón está armando un arsenal musical. G-rock, G-metal, combinan precisión técnica, melodía emotiva y estética otaku épica. Bandas como Ace Japan, Lord Vice, Canarius, Luna Seed y Flow llevan el virtuosismo al anime. Y si los compositores de videojuegos se vuelven los nuevos Bach y Wagner. Nobuo Uematsu, Final Fantasy, compone como si cada jefe final fuera un juicio ante los dioses. Koji Kondo, Zelda y Mario, melodías que se incrustan en tu memoria como leyendas urbanas. Yoko Shimomura, Kingdom Hearts, combina música clásica, pop y épica emocional como alquimia digital. Y ojo, esto no es música para niños. Esto es música con estructura, leitmotivs, textura orquestal y más historia emocional que muchas películas de Hollywood. Conclusión. Cuando la música se convirtió en entidad, y ahora la música no es solo lo que escuchas, es como vistes, que defines qué mundos habitas y a quién amas. Puedes ser metalero con alma de otaku, puedes amar el barroco y jugar a bayoneta, puedes ir a concierto de Love Vice con camiseta de mi casa Hackerman y no deberle explicación a nadie, porque la música ya no es solo un lenguaje, es una trinchera emocional, un rito de batalla y un abrazo y un argumento contra el aburrimiento.
Y ahora episodio 8. Música del siglo actual o el siglo XXI. Streaming, metal, otaku y resistencia sonora en tiempos de memes. La industria cambió, pero los riffs, las voces agudas y los sintetizadores épicos se alzaron como si fuera guerreros del Valhalla digital. Capítulo 1. Streaming. La caja de Pandora y el buffet infinito. Los años 2000 en adelante. Internet se convierte en el nuevo Olimpo musical, pero también en su campo de batalla. Antes tenía que ahorrar para un CD virgen. Ahora puedes tener 500 bandas en una playlist, pero nadie sabe el nombre del baterista. Spotify, YouTube y Apple Music son bibliotecas infinitas, pero también maratones de mitrodopamina. Ventajas: descubre bandas de Japón, Islandia, Argentina y Marte si quieres. Desventajas: la gente ya no escucha discos completos, sino lo que me sale en el algoritmo. Y aún así, los melómanos resisten, los músicos independientes se adaptan y los vendedores fans siguen buscando joyas ocultas. Capítulo 2. El resurgir del metal sinfónico, power y progresivo. A pesar del trap y el reggaetón dominando, el metal no solo sobrevive, evoluciona. Nightwish, épica, Witchy Temptation, ópera, orquesta y furia metalera. Lo-Fi, guerreras japonesas que tocan como si acabaran de salir de un RPG. Rata Blanca sigue rompiendo con solos tan legendarios que hacen llorar a los dioses. Tierra Santa convierte historia en power metal como si Heródoto escribiera riff. Además, el metal progresivo como Dream Theater y Haken te da piezas de 10 minutos que necesita doctorado para entender los compases, pero eso es parte del encanto. Capítulo 3. Música global, otaku y rebelde, el lenguaje de los que no encajan. Aquí es donde entras tú, el que escucha Lo-Fi con camisas de Evangelion, mientras estudia música en la uni y se ríe sarcásticamente de los que dicen, eso es solo ruido. La música se ha convertido en entidad global. Puedes cantar en japonés, español, alemán o en esperanto, y da igual si te hace vibrar. Los conciertos de metal, K-pop y orquestas de videojuegos llenan estadios. Las bandas de metal hacen covers de openings de anime. Los compositores de videojuegos reciben premios como si fuera Beethoven encarnado. Y en el fondo, todos queremos sentir algo real, entre tanto strobe, meme y autotune. Y que si escucho Wagner y luego Heilbronn con Love Beats, el nuevo músico del siglo XXI, también conocido como yo. La música no está muerta, solo evolucionó, se volvió híbrida, loca y libre. Y tú con tu Oppo, tu MP3, tu historia musical desde los 6 años, tu W200 desaparecido y tu colección de temas de Tierra Santa, Lo-Fi, Me Love, Rata Blanca y Equimosis, eres la prueba viviente de eso. Y bueno, y hasta aquí, mis amigos. Eso fue una locura de música de historia. Cómo pasamos desde el gregoriano medieval hasta lo más virtual y ya que parece un meme si hablamos así. Muchísimas gracias.